Muchos enfermos con el cuadro clínico de una microangiopatía trombótica, síndrome hemolítico urémico, anemia, trombocitopenia, etcétera, salen de, bueno, pueden salir de muchos sitios, ¿no? Pero hay servicios que concentran el grueso de este tipo de pacientes, aparte de urgencias, la UBI, reumatología es uno de ellos, medicina interna. Entonces, para discutir este enfoque multidisciplinario de este tipo de patologías, tenemos un panel excelente de médicos de Puerta de Hierro, la doctora Ana Huerta de nefrología, Miguel Yebra, ilustre internista del mismo hospital, y el doctor José Campos de reumatología. Muy bien, entonces, siguiendo con esta idea de la procedencia diversa de estos enfermos, me gustaría que comentarais si tenéis algún tipo de abordaje multidisciplinar para la detección precoz de este tipo de pacientes, para la identificación precoz de los pacientes con este tipo de patología. Sí, pues en concreto en la enfermedad autoinmune tenemos en el Hospital Puerta de Hierro una consulta multidisciplinar que está compuesta por reumatólogos e internistas. En esta consulta vemos pacientes con afectación renal en el contexto de la enfermedad autoinmune y bueno, pues en función del médico que lo lleva, pues se viene o el reumatólogo o el internista y hacemos una valoración conjunta y en el mismo momento con el paciente. Y por supuesto que en este tipo de pacientes, pues algunas veces nos aparece pacientes que tienen una microangiopatía trombótica y bueno, pues hacemos efectivamente la valoración conjunta de este tipo de pacientes y hacemos el diagnóstico diferencial con la anemia hemolítica autoinmune y bueno, yo creo que de esta manera pues yo creo que se consigue una detección precoz de la enfermedad. Sí, y creéis, José Miguel, ¿creéis que esto sería deseable extenderlo a más ámbitos hospitalarios? ¿Cómo habéis reflexionado en ese sentido? Comentaba con Ana, no sé si se me escucha bien con la máscara y todas estas cosas, supongo que sí, que en algunos sitios, esto es lo que te comentaba ayer, que en Palma, por ejemplo, tienen un grupo multidisciplinar como más extendido, ¿no? Es decir, que con WhatsApp, de comunicación entre... Pero la verdad es que cuando uno lo lee, esto lo comenté con Ana, pues no sé muy bien en una entidad tan concreta, no sé muy bien qué puede diferenciar eso de alguien que como Ana está muy sensibilizada al tema y tiene los enganches que tiene que tener con las diferentes especialidades. Aunque los que venden la idea, bueno, la venden bien y parece que los pacientes son diagnosticados antes, se les ahorra hospitalización, pero probablemente, tal como lo hacemos en Puerta de Hierro, esté bastante afinado el sistema. Muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con Miguel y con Ana, porque es que lo compartimos día a día. Es muy importante que probablemente casi definimos el grupo en función del paciente y que tenemos una comunicación que, aunque no haya un WhatsApp de grupo, hay mucho WhatsApp y hay sobre todo una búsqueda del profesional que necesitas en cada momento. Y nosotros en el servicio tenemos grupos multidisciplinares con muchas especialidades y la verdad es que al final funciona casi mejor una cosa que va basada mucho en la necesidad del paciente en el momento concreto, no tanto ya en la estructura, sino en el momento de buscarlo. Y eso es una experiencia que está funcionándonos bien. Probablemente la otra otorgue ventajas a veces, pero esta también tiene una flexibilidad que no tiene a veces los grupos. Comentaba también que creo que es adecuado, como he formado parte durante muchos años de la Comisión de Docencia, quizá, no sé si en alguna otra pregunta será más oportuno el comentario, pero este grupo que en otros sitios quizás está como más estructurado, pero es igual, pero si las cosas funcionan así, tiene como la obligación también, si quiere que esta entidad en el hospital sea mejor reconocida, que este es un punto caliente de lo que estamos hablando, es una enfermedad rara, no bien conocida, incluso para los internistas pues nos puede costar si no estás muy encima del tema. Pues la opción un poco a través de la comisión de docencia o del propio grupo, lleve usted todos los años
algún aspecto del síndrome hemolítico urémico. Bueno, es que eso es tan sencillo como que ya, es decir, como si lo pide ahora, lo tiene para después del verano. Otro abordaje interesante desde la La comisión de posibilidad docencia. Claro. Este grupo no debería hablar con cada uno, que lo hace probablemente, pero a lo mejor de una manera un poco más estructurada, de los servicios interesados. Y yo te voy a enseñar qué es esta enfermedad para que cuando tengas algo no se te pase. Claro, porque urgencias, las UBIs, ¿no? Todas estas, claro. Entonces yo creo que son dos aspectos que se pueden fácilmente trabajar. Yo creo que soy muy proactivo, eso me parece como además, sencillo. Bueno, ya eso estaremos todos de acuerdo que la explosión que ha habido en el interés, el conocimiento por estas enfermedades también deriva de la posibilidad que tenemos hoy en día de tratamientos eficaces, ¿no? Entonces me gustaría conocer vuestra opinión sobre, ya sabéis que hay varias clasificaciones de la microangiopatía trombótica, pero quizá la más aceptada sea esta que veis aquí, la propuesta por las guías CADIGO, y diferencia, bueno, por supuesto hay que descartar el síndrome hemolítico urémico por toxina SIGA, la PTT, pero los síndromes hemolíticos urémicos atípicos, que es lo que queda después, los diferencian en secundarios a muy diversas causas, ¿no? Que además son mucho más frecuentes que los primarios, y el término de primario lo restringen a los que tienen alguna patología genética. El problema es que hay enfermos que no se puede identificar una causa, no tienen alteraciones genéticas en el complemento, y hay gente que habla de primario y otros que no. Es una discusión un tanto filosófica, porque ya se ha visto que responden al bloqueo del complemento tanto los que tienen alteraciones genéticas como los que no. Pero me gustaría que opinarais algo sobre esta clasificación, empezando por Ana. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con ella? Pues sí, a mí la verdad es que me gusta mucho esta clasificación. Creo que durante años las microangiopatía trombóticas estaba todo como muy mezclado, y yo creo que en los últimos años hemos ido aprendiendo a clasificar y a estructurar un poquito mejor la cabeza en cuanto a esta enfermedad, y eso ayuda a la identificación de la misma y el manejo terapéutico. A mí me gusta mucho una diapositiva, una imagen de un Kidney International que escribisteis, sí, Santiago y tú, porque yo creo que en este dibujo se ve fenomenal esa distinción entre primarios y secundarios, ¿no? Los hemolíticos urémicos primarios, lo que pasa es que hay una alteración primaria e intrínseca de la vía alterna del complemento, y que lógicamente, por tanto, hay que tratar. Cuando se desencadena esa activación, está como cojo ese sistema del complemento y hay que tratarlo con eculizumab. En cambio, en los hemolíticos urémicos secundarios hay una causa que está produciendo un daño endotelial y secundariamente se va a activar el complemento, y eso es importante tenerlo en la cabeza así, porque luego el manejo terapéutico va a ser diferente. En los secundarios lo primero que tienes que controlar es la causa, y después, secundariamente, si no logras controlar esto, pues te puedes plantear otras alternativas. Pero a mí este dibujo me parece que está fenomenal porque ayuda mucho a entenderlo. Claro, además que Miguel Yebra y José Campos también digamos que ellos, el enfoque de los síndromes hemolíticos urémicos es sobre todo de los casos secundarios a enfermedades autoinmunes, infecciones, etcétera, etcétera. Y me gustaría que comentarais también el grado de conocimiento o la visión que se tiene del bloqueo de complemento en estos casos de microangiopatías trombóticas o síndromes hemolíticos urémicos secundarios. Se tiene claro esto de primero tratar la causa y queda clara la posibilidad después de usar bloqueantes de complemento. Ya, bueno, realmente en alguna de las revistas, no sé si Kidney International o hay una polémica que justo en la línea del PRO la comentas tú. Y no hay estudios controlados. Claro, entonces ¿no? es muy atractivo porque uno dice, a ver, no todo lo que fisiopatológicamente puede ser es luego clínicamente. Acordémonos del COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? En el COVID había un montón de posibilidades que parecían que esto tiene que funcionar, y luego no han funcionado. Sí. Recuerdo con algún compañero que está en el INH de hablarle de todas estas cosas que hacíamos en España
bueno, estamos probando esto, y decía, pero bueno, si no hay ningún estudio controlado, esto no se puede hacer así. A mí me parece que fuera de los ensayos que haya o no controlados, un paciente que tienes delante y que estás viendo que se te ha torcido definitivamente y que sabes que fisiopatológicamente tiene algún interés y que hay datos en la literatura, aunque aislados, de que las cosas funcionan, pues cuesta un poco no probarlo. Si tenemos o no mucho conocimiento, pues es probable que no, y si no lo tenemos, pues ya lo tenemos. Quiero decir que recientemente yo creo que la gente podemos estar un poco más sensibilizados al tema, y esta opinión que mostraste tú en aquel comentario de, bueno, trate usted lo primario, pero si en 7 días, vamos a capítulo de infecciones, o que luego se hablará a lo mejor, pero no lo piense, ponga eculizumab porque está muriendo el paciente. Reconociendo que lo idóneo sería tener estudios controlados, pero es un terreno, es que es un tema que yo creo que es importante, que se están detectando mejor este tipo de enfermedades, ¿verdad?, en el seno de diversas causas, y sabemos la implicación del complemento y los nuevos tratamientos que tenemos. Entonces, en reumatología es una de las especialidades en las que está más clara esta implicación, en el lupus. Cuéntanos un poco, José. Pues sí, es así realmente. Pasamos la siguiente diapositiva. Realmente el cambio grande que ha habido esta última década ha sido el cómo conocemos mucho mejor las relaciones entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, y junto a eso los mecanismos de la inflamación, como es el complemento. En el lupus sabemos que el complemento tiene un papel dual, realmente, casi dicen a veces paradójico, porque protege del desarrollo de la autoinmunidad y a su vez es parte de lo que genera el daño tisular. Cuando uno se enfrenta el cuerpo a los antígenos, un buen sistema de complemento permite limpiarlos y que no se presenten al sistema inmune, que haya tolerancia. Pero una vez ya se ha establecido el proceso autoinmune, es al contrario, es el complemento el que va a generar el daño tisular, generando la inflamación, generando mecanismos proinflamatorios, implicando el interferón, implicando citotoxicidad. Entonces, es súper atractivo, evidentemente, tener un mecanismo de controlar el complemento, y desde luego en pacientes seleccionados, como hemos visto, funciona, y funciona muy bien en pacientes que tienen microangiopatía trombótica y nefritis lúpica. Pero no solo eso, también hay algunos casos de nefritis lúpica sin microangiopatía trombótica que no están respondiendo a tratamiento convencional y nos permite abordarlo. De la misma manera, el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Aquí el problema que tenemos en general es que el complemento, a través de su fase final del complejo de ataque a membrana, va a generar la liberación de citoquinas, la quimiotracción, el poder desarrollar un fenómeno protrombótico generado por los anticuerpos antifosfolipídicos. Y lo que hemos visto también es que los pacientes que tratan con eculizumab puede rescatar a esos pacientes que no responden al tratamiento convencional con corticoides, con plasmaféresis, con la anticoagulación. Todo esto genera nuevas oportunidades, desde luego. La crisis renal esclerodérmica, por ejemplo, ya no vemos, nosotros ya no las vemos, no sé si los nefrólogos aún ven alguna, desde que tenemos los IECAS, pero igualmente esos pacientes que no responden al tratamiento convencional van a poder responder de una manera un poco más, evidentemente no sin estudios controlados, pero fisiopatológicamente lógica. Claro. Además hay que tener en cuenta que, bueno, siempre pedimos estudios, todos decimos lo ideal sería tener un estudio prospectivo controlado, pero son entidades raras, muy agresivas, y que pueden llevar a que el enfermo pierda la función renal o a que fallezca. Entonces, claro, cuando uno tiene series que muestran que en el síndrome antifosfolípido catastrófico, que tiene una mortalidad enorme, el bloqueo del complemento es muy efectivo, cuesta mucho no emplear esta alternativa terapéutica, ¿no? Doctor Fraga, en este grupito de enfermedades autoinmunes, bueno, que el lupus, el síndrome antifosfolípido y la esclerodermia, parece que lo comentábamos el otro día con Ana, es interesante un poco este avance un poco en las vasculitis ANCA, ¿no? Es decir, en que también el bloqueo del complemento, bueno, recientemente ha demostrado su utilidad. Y además hay alguna publicación, aunque son más raros estos pacientes, que este grupo de enfermos con vasculitis de vaso pequeño pueden tener microangiopatía trombótica, independientemente y algunos están tratados con eculizumab, es decir, que es raro, con lo cual yo creo que eso, aunque sea una rareza,
y es posible que se deba incorporar esa entidad al grupo más numeroso de lupus o síndrome antifosfolípido. De todas maneras es muy importante, y yo creo que todos tenéis la idea, y además estas unidades multidisciplinares son muy importantes para eso, de que lo primero es tratar la causa, porque hay enfermos que tratando una infección se resuelve el SUA, tratando con inmunosupresores el lupus se resuelve el SUA. Eso es importante siempre mantenerlo, y desde el punto de vista docente también, ¿no? Una cosa, otro punto importante, hablábamos antes de las bases genéticas, ¿no? ¿Cuándo hay que pedir estudio genético cuando tienes un SUA que no tiene muy clara la causa desencadenante, Ana? O todos podéis opinar, por supuesto. Pues yo creo que, bueno, si fuera fácil, gratis y barato, o gratis o barato, realmente lo pediríamos a todos, pero realmente es un estudio muy laborioso, que lleva mucho tiempo y es costoso. Entonces, tenemos que seleccionar los pacientes a los que se lo pedimos. Mi regla fácil, y que hablando con Santiago una vez, Santiago Rodríguez de Córdoba también comparte, es a quien le vas a poner eculizumab, pedir estudio genético. Porque, por ejemplo, en los casos secundarios, lo que hablábamos, ¿no? Tratas la causa y si no mejora tratando la causa, entonces ahí te planteas eculizumab. Entonces, en esos pacientes es posible que realmente no están respondiendo porque en lugar de ser una causa es un trigger, es un desencadenante esa causa, y en realidad lo que tenemos es un primario desencadenado por esa causa. Que es frecuente. Entonces, también. Esa es la regla así fácil para tener en la cabeza. Pero luego en esa clasificación que contabas de las guías CADIGO hay unas flechitas abajo, y en esas causas secundarias hay dos flechas que están más gorditas, que son en el embarazo y en el trasplante. Eso significa que en esos dos casos concretos hay un porcentaje muy alto de causas de pacientes con alteración genética, que son en realidad primarios. Entonces, en esos casos, es decir, en el embarazo siempre hay que pedir, porque por ejemplo en nuestra serie española el 41% de los pacientes tenían alteración genética, y en otras series europeas incluso el porcentaje es más alto. Otro caso así muy concreto a tener en cuenta es el trasplante. Los pacientes trasplantados renales, en aquellos en los que tenemos un hemolítico urémico que les ha llevado a diálisis y esos pacientes nos planteamos hacer un trasplante renal, es fundamental hacerles el estudio genético para estratificarlos. Importante. Nosotros publicamos un artículo en el que contábamos una estratificación según, lo presentábamos en una tabla y estratificábamos según la alteración genética que tenían, ¿no? Que realmente es muy parecida a la que se discutió en la reunión de las guías CADIGO, y lo único que nosotros poníamos como bajo riesgo a los que no tienen alteración genética, porque entendemos que si el estudio genético está bien hecho y no se ha detectado alteración genética, eso es que realmente no es una causa primaria sino secundaria. Y esto es importante estratificar el riesgo porque según eso vamos a decidir si le vamos a poner eculizumab profiláctico a la hora de hacer el trasplante o no. En los de alto riesgo sí se pondría, en el moderado te lo planteas y en los bajos no es necesario. Sí. Y luego, realmente también cuando te aparece un hemolítico urémico post-trasplante, lo manejaría igual que como hemos dicho al principio, ¿no? Si tú manejas, por ejemplo, si piensas que está asociado a un fármaco, al tacrolimus, por ejemplo, quitas el tacrolimus y se controla, entonces yo ahí no lo pediría, pero si no se controla y te planteas poner eculizumab, yo ahí de nuevo lo pediría. Sí. Y luego igual, cuando te aparece un hemolítico urémico en el post-trasplante y la causa de la enfermedad renal que le haya llevado a diálisis no la tienes clara, y es posible que sea un hemolítico urémico, y ahí yo también lo haría. Sí, totalmente de acuerdo. Además ha salido recientemente un estudio multicéntrico francés impresionante, muy en la línea de esto que comentas, de estratificar el riesgo por las anomalías genéticas, y aconsejan con mucha contundencia el uso desde el comienzo de eculizumab en los de riesgo moderado y alto, ¿no? Y además yo creo que otro aspecto importante es el tener el informe genético para decidir la duración del tratamiento, que en las formas secundarias puede ser, y de hecho lo estamos haciendo así, muy corto, pero en las otras muy largo, ¿no? Y hay otro aspecto que yo creo que es interesante, que me gustaría conocer vuestra opinión, porque estamos usando también el bloqueo del complemento en SUAS secundarios a infecciones, ¿no? Y también hay todos sabemos que el bloqueo del complemento, el complemento es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? ¿Qué percepción hay de la necesidad de vacunación, el riesgo que puede tener todo esto? ¿Qué opináis, internistas, reumatólogos, al respecto? A ver,
En el grupo de Oklahoma, que es un grupo que tiene como 400 pacientes aproximadamente, aunque es una serie histórica, como desencadenante, como infección desencadenante, lo encuentran aproximadamente en un 7%. Cuando uno analiza las causas, que ese es uno de los aspectos, está todo tipo de gérmenes implicados, como comentábamos el otro día, ¿no? Es decir, quizá un poco entre las bacterias no son despreciables los gram positivos, no necesariamente encapsulados, ¿no? Aquí no, porque el paciente todavía no ha empezado, o puede no haber empezado con eculizumab, ¿no? Pero también hay hongos, hay parásitos, hay virus. En la actualidad es difícil no mencionar esto y no mencionar el coronavirus. Y antes influenza, o HIV, parvovirus, hay de tal manera que, claro, a veces es eso lo que pone en marcha el problema. Este paciente, claro, es posible que tenga de base algo o no, es decir, que ya se ha iniciado el desborde un poco de la cascada del complemento, y ¿qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? Yo creo que quizá la gente que está viendo ese tipo de pacientes que tienen datitos de microangiopatía puestas, o datitos o datazos de microangiopatía, tiene que hacer bien las cosas con respecto a la infección, inicialmente. Bueno, no es el foro para saber qué es lo que hay que hacer, pero tiene que ser uno meticuloso en todos los pasos, y ya de entrada saber que tiene que proteger el riñón, aunque eso, y que el paciente tiene que estar bien hidratado, y que si elige un antibiótico, pues a lo mejor no debe ser un nefrotóxico, no debe tener nefrotoxicidad. ¿Y qué hacer con respecto a esto? Pues al tratamiento con eculizumab. Es lo que habéis comentado, probablemente, sin duda, al comienzo debe recibir tratamiento de la causa, sin duda, con antibióticos, en el caso de que se sospechen bacterias, ¿no? Y si en un plazo razonable, bueno, supongo que eso es pues el criterio médico, el criterio clínico de seguimiento, una mejora, que venís a decir por 5 o 7 días, pues... Sí. Pero puede ser, que esto lo comentábamos también el otro día, puede ser que el paciente ya se sepa que tiene una alteración genética de base. Sí. Y ese paciente puede o no estar con eculizumab, a lo mejor está en periodo de descanso o en periodo de no ponerlo, o esté con eculizumab. Entonces, en ambas, lo comentábamos con dudas un poco, parece que lo suyo es, desde el día 1, poner eculizumab. O sea, no esperar probablemente, aunque ahí te la puedes jugar en algún aspecto. Depende también de la gravedad. Depende de la gravedad posiblemente, pero ya sabes que si la infección ha desencadenado, tratando la infección probablemente ese es un grupo de pacientes. Una cosa ya para finalizar un poco, hablando de casos muy graves, algunos enfermos llegan ya a la urgencia con un enorme fracaso renal agudo, anemia evidente, trombocitopenia. ¿Creéis que en las urgencias hospitalarias hay sensibilidad para este diagnóstico, en las urgencias de los hospitales? Bueno, una opinión para finalizar. Encaja un poco con la también primera... por lo que decías de la difusión docente. Claro, con la primera. Fíjate que comentábamos con Ana, perdonad, que como estos son aspectos docentes, estoy tan involucrado desde siempre, desde hace tantísimos años. Fíjate, yo en esta cuestión podría comentar una sola cosa. Cuando un residente rota por los servicios, vamos a poner medicina interna, que rotan en el primer año, y también cuando rotan por otros servicios, hay una cosa que se llama objetivos de la rotación, que eso a los tutores les rechina mucho, porque bastante trabajo tienen ya con lo suyo, pero que es importante. Entonces, comentaba con Ana el otro día la trascendencia de que ese R1 que está rotando por medicina interna, hay un papel, que ahora no es un papel, es un pantallazo, que recibe todos los días, que se llama hemograma. Entonces, el hemograma hay que sabérselo así. Claro. Es decir, y eso, si sabes analizar, es muy rico, porque aunque todo es apoyado en la clínica, en la exploración, por supuesto, y eso manda, solo con el hemograma puedes
tener mucho enfoque, y en ese enfoque vas a ver los reticulocitos, vas a interpretar qué son los reticulocitos. El frotis, bueno, habrá el caso rarísimo en que le falta esquistocito, no sé qué, pero... Podemos concluir, a ver si estáis de acuerdo con esto, de que un caso típico de SUA primario se podría diagnosticar en la urgencia si tiene anemia, trombocitopenia, LDH elevada, tiene la tensión alta, ¿no? Y tiene la creatinina elevada. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias por Un placer. la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias.